Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya que hoy nos encontramos pero con el capítulo número 15 de esta teoría de Gloria al Emperador Sid Kane. Y espero que os guste el capítulo que les traigo, que comenten, compartan y que se suscriban, ya que esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y ahora sí, no os rollo más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 15. Era raro que la madre Talcín se reuniera con Marlo en privado como esta, pensó la matriarca de las Hermanas de la Noche mientras entraba en la pequeña cámara bajo la atenta mirada de un par de guardias. Si bien había hablado con Elud muchas veces desde que abandonó Datomir y se alió con él, estas conversaciones habían tenido lugar casi siempre en la sala de audiencias, a la vista de todo el resto de la corte de Marlo. Solo podía imaginar que, fuera lo que fuera que Marlo quisiera decir, era demasiado importante como para que alguien lo escuchara. No es que Marlo estuviera indefensa. No le cabía duda de que la habitación estaba llena de medidas de seguridad que podían activarse con un simple movimiento de sus dedos. «Me llamaste, Gran Marlo, y aquí estoy», saludó a Lut. «¿Qué deseas conversar?» «Talcín», gruñó Marlo. «He recibido noticias inquietantes de mis contactos en Coruscant. Según ellos, alguien rompió la cuarentena del sistema Kur y realizó una especie de ritual de la fuerza hace 3 días. Ah. Así que eso era lo que había sido. Había percibido los ecos de lo que fuera que había ocurrido. Había oído los gritos lejanos de los que ya no estaban, había sentido el temblor de la fuerza al ser forzada a actuar de forma antinatural. Incluso a ella la había perturbado, y hasta ahora no tenía ni idea de cuál era la causa. ¿Crees que Darkain fue el responsable?, preguntó ella. Marlo soltó algo parecido a una carcajada. No lo sabes, ¿verdad? Esa cuarentena lleva vigente miles de años. Kur fue el escenario de una de las victorias de Darth Erebus contra la República, que consolidó su reputación en la galaxia. Un mundo entero arrasado y luego condenado a ser acechado por los fantasmas de sus muertos. Tal poder era impresionante. Las Hermanas de la Noche se encontraban entre las nigromantes más poderosas de la galaxia, pero incluso ellas tendrían dificultades para lograr semejante hazaña. Caín odiaba a su maestro más que nadie en la galaxia, lo cual es mucho decir, continuó Marlo. No, quien quiera que fuera el responsable de esto, no fue él ni nadie que trabajara para él, concluyó, mirando fijamente a Talcín con expresión significativa. Ya veo, respondió ella, esforzándose por mantener una expresión serena. ¿Crees que puedo tener algo que ver con eso? Marlo agitó la mano frente a él. No creo nada de eso. Creo que, a pesar de todas tus promesas de ayudarme a derrotar a los Sikainitas, has cumplido muy poco hasta ahora. Creo que te has aislado de los demás clanes de Datomir. Creo que te estás desesperando, y la desesperación puede llevar a la gente a hacer tonterías. Así que, déjame aclarar algo muy importante. Marlo se cernía sobre Talcín, y por un breve instante no parecía una babosa gigante y mórbidamente obesa, sino el guerrero que, según la leyenda, habían sido los Ups antes de labrarse un lugar en el orden galáctico como señores del crimen, en el que prosperaron durante más tiempo del que existió la Orden Jedi o la Orden Sith. Darkain es un conquistador, declaró Elud. Uno que disfraza su conquista bajo la bandera de liberar a los esclavos y unir el borde exterior contra nosotros, pero un conquistador al fin y al cabo. No hay problema, los cárteles ya se han enfrentado a conquistadores antes. Es más astuto que la mayoría y más poderoso que casi todos, pero aún así podemos con él. Y si no podemos, y perdemos, nos adaptaremos. Será un desafío, pero confío en que los Ups sobrevivirán al Señor del Terror. Teniendo en cuenta cómo habían ido las cosas hasta hacía muy poco, Talcín pensaba que Marlo quizás estaba siendo demasiado optimista, pero sabía que era mejor no interrumpirla. Sin embargo, tenemos constancia de lo que hizo Darth Erebus durante la Primera Gran Guerra Galáctica, Talcín. Ninguno de los que los hemos leído desea que estos días regresen. Preferimos enfrentarnos al Imperio Sith renacido. ¿Lo entiendes, Talcín? Talcín contuvo la respiración al percibir una sinceridad absoluta en Elud, algo poco común en cualquier circunstancia. No era la primera vez que se preguntaba qué historias se escondían en los archivos de los clanes Ut, perdidas para el resto de la galaxia, salvo para los eruditos cainitas. Sin embargo, lo que sí sabía con certeza era que si respondía incorrectamente a la pregunta de Marlo, moriría allí mismo, y todo su contingente de Hermanas de la Noche en Aluta sería aniquilado por los ejecutores de Marlo, junto con Maul y sus hermanos. Elud prefería sacrificar un activo en su guerra contra Darkain antes que asociarse con alguien dispuesto a seguir los pasos de Darth Erebus. Yo no tuve nada que ver con lo que pasó en Kur, poderoso Marlo, juró Talcín, diciendo la pura verdad.
Ni tampoco ninguno de mis hermanas de la noche ni mis hermanos de la noche. Marlo la miró fijamente durante un largo rato. Luego, con un suspiro, se dejó caer en el sofá. Te creo, dijo. Pero si no fuiste tú, ni los Kainitas, entonces significa que hay otro jugador ahí fuera con acceso a la fuerza, lo suficientemente fuerte como para hacer algo así, y lo suficientemente loco como para pensar que era una buena idea. Y no me gusta que jugadores desconocidos interfieran con mi tablero de Dejarik. Así que aquí tienes tu nueva misión. Mientras Maul y Grievous ayudan a defender nuestros territorios de los Kainitas, vas a averiguar todo lo que puedas sobre este intruso. Con gran esfuerzo, Talcin mantuvo una expresión neutral. Solo se le ocurría otro sospechoso. Darth Sidious, el Lord Sith que había llegado a Dathomir hacía tantos años y se había marchado con parte del conocimiento de las hermanas de la noche y con el niño que se convertiría en Maul. El hecho de que Marlo no pareciera conocer a Darth Sidious sugería que los Sith de Vanita habían evitado intentar influir en los cárteles. Eso tenía sentido, ya que valoraban el secreto por encima de todo, y los Uth eran un factor conocido en el submundo criminal galáctico. O eso, o Marlo le estaba mintiendo y ya sabía quién era el responsable. Se recordó a sí misma que no debía subestimar a Luz que tenía delante. No había permanecido al frente de un cártel durante siglos sin ser un genio astuto. Investigaré el asunto, le aseguró a Marlo. Lo que ocurrió en Kur dejó huellas en la policía. Tal vez pueda seguirlas hasta dar con el responsable. No había hablado con Maul sobre el hombre que lo había capturado y convertido en su arma, antes de abandonarlo tras su fracaso en Naboo. A pesar de todo, se había resistido a obligarlo a revivir esos días, sobre todo cuando su mente aún estaba tan frágil después de la terrible experiencia. Ahora, sin embargo, parecía que no tenía otra opción. Tendría que ser cuidadosa, eso sí, y asegurarse de que lo que Maul le contara lo escuchara solo ella. Bien. Si logras averiguar dónde se esconden, probablemente le enviaremos la información a Darkain, para ser sincero. La expresión de Marlo dejaba claro que no le entusiasmaba la idea. Es la única persona en la galaxia con un historial comprobado de matar a alguien como Erebus. Entendido, Talcin hizo una reverencia y se dio la vuelta para marcharse, mientras ya pensaba en la mejor manera de sacar provecho de esta nueva situación. Marlo observó a Talcin salir de sus aposentos, procesando mentalmente cada palabra que había pronunciado, cada microexpresión y gesto que había realizado. La bruja era muy hábil proyectando una imagen de control, pero Marlo llevaba leyendo a la gente desde mucho antes de que ella misma hubiera nacido. La longevidad de los Uth superaba con creces cualquier hechizo para prolongar la vida. Finalmente, decidió que ella no le había mentido y retiró al equipo que había mantenido preparado para purgar toda el ala que había ofrecido albergar a las hermanas de la noche. Un pitido proveniente de un dispositivo cercano le recordó que tenía otro compromiso pendiente. Se deslizó fuera del sofá y se dirigió a su sala de comunicaciones privada. Tras cerrar las puertas, realizó las comprobaciones de seguridad. Esta comunicación en particular no podía ser interceptada ni espiada bajo ninguna circunstancia. Una vez satisfecho, Marlo pulsó un botón en su proyector holográfico y, en cuestión de segundos, apareció la imagen de un humanoide pálido de cuello largo. Dr. Waraen, saludó al caminoano. Llamo para obtener información actualizada sobre mi pedido. Genial, Marlo. Respondió el genetista. El primer lote de tu pedido está listo para ser recogido, y el resto está según lo previsto. Debo recordarte que, debido al envejecimiento acelerado que solicitaste, los productos solo alcanzarán su máxima eficacia en combate durante un par de años. No necesito que duren mucho, dijo. De hecho, dado el enemigo contra el que debían ser desplegados, la durabilidad probablemente sería la menor de sus preocupaciones. Lo único que importa es que puedan combatir. Supongo que eso no será un problema, ¿verdad? Por supuesto que no, respondió Waraen, con un tono ligeramente ofendido ante la sugerencia. Si bien nuestros estudios han demostrado que el entrenamiento real es superior a la hipnosis, este último método sigue siendo más que suficiente para el tipo de orden masivo que usted requiere. Waraen no estaba muy entusiasmada con la petición de Marlo, pues la veía simplemente como otro trabajo para financiar la supervivencia de los caminoanos en un planeta que había intentado, sin éxito, exterminarlos. Eso no le importaba. Marlo no necesitaba un científico loco, sino a alguien que pudiera cumplir con lo que se le pedía. ¿Y qué hay de mi otro requisito principal?, preguntó.
Nuestros procedimientos han eliminado la capacidad de sentir miedo, y las pruebas repetidas han confirmado que son incapaces de sentirlo incluso en situaciones extremas, dijo Warren, hablando con menos pasión de la que Marlo sentiría al pedir su cena, a pesar de que estaban discutiendo la tortura atroz de seres inteligentes clonados para comprobar su ausencia de respuesta al miedo. Sin embargo, como te advertí que sucedería, esto ha agravado los problemas existentes con el envejecimiento acelerado. Necesitarán orientación en el campo de batalla si quieren hacer algo más que seguir las órdenes más básicas. Está bien, respondió Marlo con un gesto de desdén. Yo puedo aportar el liderazgo. Solo necesito la gente. En concreto, podría utilizar algunos de los droides más avanzados que estaban siendo rescatados de las salas de trofeos de los clanes y modernizados. Al fin y al cabo, dar a los intrépidos clones oficiales al mando que no lo fueran anularía por completo el propósito de haber invertido tantos créditos en ellos. Entonces esperaremos la llegada de su equipo de recogida para entregar el primer lote, dijo el científico. ¿Cuándo podemos esperarlos? Marlo hizo unos rápidos cálculos mentales, recurriendo a su impresionante conocimiento de los vastos recursos a su disposición. Para ello, necesitaría un gran transporte, o varios más pequeños, con tripulaciones en cuya lealtad y discreción pudiera confiar. 3 días, decidió. Los transportes llegarán a camino para ser recogidos en 3 días. Sus capitanes usarán la frase clave acordada para indicar que los envío yo y llevarán la última parte de su pago. Entendido, asintió Warren. Y por supuesto, puede confiar en nuestra discreción al respecto, Gran Marlo. Un recordatorio casual de que si el UT intentaba estafar a los caminoanos, siempre podían compartir la información sobre su orden con sus enemigos. Eso era casi reconfortante, aunque Marlo sospechaba que tal revelación tampoco terminaría bien para los clonadores. Lo sé, respondió en voz alta antes de cortar la comunicación. Dentro del templo Sith, Nux luchaba contra un círculo de droides de entrenamiento, intentando acostumbrarse a su nuevo brazo protésico. La rutina de ejercicios que seguía era sencilla. Los droides le disparaban y él debía esquivar o bloquear los disparos de blaster durante un tiempo determinado. Forjada en las fundiciones del Invencible, la prótesis cibernética utilizaba la tecnología más avanzada del Imperio, combinada con algunos avances propios de la era actual. Era tan flexible y sensible como su otro brazo, y considerablemente más fuerte. Nux había visto a muchos Sith seguir luchando tras perder una extremidad en batalla. Por la fuerza, muchos señores Sith se habían empeñado en cortar la mano de uno de sus aprendices como una lección práctica para enseñarles a concentrarse a pesar del dolor, aunque, en la mayoría de los casos, lo único que conseguían era que el aprendiz estuviera aún más decidido a matar y reemplazar a su maestro. Y, sin embargo, a pesar de todo, seguía sintiéndose mal. Se sentía como un ancla que le desequilibraba, aunque no pesaba diferente que su otro brazo, afectando su capacidad para recurrir a la fuerza para alimentar su cuerpo y mejorar sus reflejos. Un buen ejemplo. Nux hizo una mueca de dolor al tropezar y recibir varios disparos de blaster de baja potencia. No por dolor, haría falta mucho, muchísimo más para que el Ratataki se inmutara, sino por fastidio. Se suponía que debía ser mejor que eso. He oído que estás teniendo problemas con tu recuperación, le dijo una voz a Nux. Veo que no exagerabas. Con un gesto, Nux apagó los droides de entrenamiento y se giró para mirar a la mujer humana de cabello oscuro que acababa de entrar. Lady Wixam, saludó Nux a la aprendiz de la ira. Esto es un placer inesperado. Gracias. Esta es la primera vez que hablamos directamente, ¿verdad? Reflexionó. Nos habíamos visto antes, pero siempre fue durante eventos importantes y nunca hubo tiempo para charlar. Así es, asintió Nux. Además, no tendríamos mucho de qué hablar. Tal vez, aunque yo opino lo contrario. En cualquier caso, las cosas son diferentes ahora, por varias razones. Difícilmente podría pasar por alto un alma tan brillante como la tuya, incluso a la sombra de Arcaine, y Lady Bailin sonrió. Siempre es un placer ver a otro hijo del Imperio abrazar la luz como lo hizo mi maestro. Pero no vine aquí por eso. ¿Qué tal un combate? Quizás luchar contra un oponente vivo te ayude. Nux consideró la oferta por un momento y luego asintió. No podía pedir lo mismo a sus compañeros. Ninguno aprovecharía la oportunidad para matarlo, ya no, pero su forma de intentar ayudarlo solo obstaculizaría su nueva conexión con la fuerza. Si no es mucha molestia, se lo agradecería. Los dos hicieron acotar las armas de entrenamiento que colgaban de las paredes. Un largo bastón vibratorio para Wixam y un único bastón vibratorio para Nux.
Por un instante, ambos permanecieron inmóviles uno frente al otro. Entonces Nux dio el primer paso, avanzando y golpeando bajo. Su golpe fue fácilmente parado, y retrocedió un paso para esquivar el contraataque de Wilsam. El combate continuó, los campos de energía de sus armas chocaban en una lluvia de chispas mientras cambiaban de postura. Wilsam claramente se contenía, dejando que Nux encontrara su ritmo. Era la primera vez que Nux se enfrentaba a alguien entrenado por los Jedi fuera de una lucha a muerte, se dio cuenta. Aunque ya había participado en misiones junto a aliados republicanos, el ejemplo más claro era la batalla de Molech, siempre había existido una tensión comprensible entre las fuerzas republicanas e imperiales, incluso, quizás especialmente, cuando estas últimas luchaban bajo el estandarte de Arcaín. Era diferente de sus sesiones de entrenamiento con sus compañeros acólitos. La fuerza no temblaba anticipando la violencia, el derramamiento de sangre, como siempre lo hacía incluso durante los combates más amistosos de los Darksiders. En cambio, le cantaba a Nux, su singular voz duplicándose cuando la escuchó también de Wilsam, y él se rió. Podía sentir la fuerza fluyendo a través de él, a través de todo su ser, incluido su brazo cibernético. Veo que has encontrado tu equilibrio, sonrió el aprendiz del guerrero más grande del imperio. Ahora, demuéstrame de qué eres realmente capaz. Con mucho gusto, respondió Nux con una sonrisa, y se lanzó de nuevo contra su compañero de entrenamiento. Amberley estaba contenta de estar de vuelta en Perlia, y no solo porque compartía planeta con Ciapas. Allí, incluso más que en Coruscant, se encontraba en el centro de los acontecimientos galácticos, y podía influir en el curso de la historia. Había dejado a Celeste en Coruscant, al cuidado de los sanadores mentales. Una vez que la pobre chica se recuperara de su terrible experiencia, podría decidir su futuro. Si elegía seguir siendo Jedi, Amberley estaba decidida a tomarla bajo su protección, incluso si para ello tenía que enfrentarse a todo el consejo. No es que creyera que fuera necesario, pero los Jedi podían ser muy tercos con las cosas más extrañas, según su experiencia. Y sí, se incluía a sí misma en esa descripción. Los ecos de la profanación de Cura a través de la fuerza la alcanzaron mientras se dirigía al planeta. Por suerte, el astrodroide de su nave estaba pilotando en ese momento, ya que ella no estaba en condiciones de hacerlo. Como alguien que había compartido secretos con el último aprendiz de Erebus, comprender lo sucedido la impactó profundamente. Ahora que tenía tiempo para recuperarse y meditar, estaba, francamente, furiosa de que alguien se atreviera a profanar el lugar de descanso de todas esas personas. Pero no dejó que esas emociones la dominaran. Ni aquí, ni ahora. ¿Cómo te sientes?, preguntó Amberley en voz baja, mientras le acariciaba el cabello a Ciapas. Los dos se encontraban en sus aposentos privados en el templo. Ella había venido directamente allí tras aterrizar en el planeta, pues los guardias del templo sabían que era mejor no interponerse en su camino. El aire alrededor del templo seguía siendo notablemente más frío que en el resto de la región, prueba de la contundencia de la reacción de Ciapas al enterarse de lo sucedido en Kur. Él le sonrió, pero fue una sonrisa pequeña y tenue. Mantenía las apariencias lo suficientemente bien para todos los demás, pero a solas con ella, dejaba caer la máscara. No me encuentro bien, admitió, una confesión de debilidad que ella sabía que jamás compartiría con nadie. Todavía no puedo creer que alguien pueda ser tan estúpido. Irónicamente, Amberley sí podía. Era más consciente que Ciapas de cómo el resto de la galaxia percibía los acontecimientos de las grandes guerras galácticas. Los días de la antigua república, como los historiadores llamaban a todo lo anterior a las nuevas guerras Sith. A diferencia de él, no estaba rodeada de otros viajeros en el tiempo, así que comprendía que lo que para ellos era historia reciente, para el resto de la galaxia no era más que mito y leyenda. Incluido Sidious, el necio que había profanado Kur en busca de algo tan preciado como un conocimiento que, en realidad, era mejor dejar en el olvido. El maestro Yoda tampoco tenía buen aspecto, le dijo. Tras su visión de tu pasado, es quien mejor comprende lo que está en juego en el consejo. Se han enviado caballeros Jedi a todos los demás lugares afectados por la locura de Erebus en el pasado. Si bien solo Kur había requerido un aislamiento de todo el sistema, había muchos otros lugares en la galaxia donde la mancha de los actos del Servil nunca había sido completamente borrada. No pueden enfrentarse a Sidious, le advirtió Ciapas. Si se parece en algo a Erebus, ninguno tendrá la menor oportunidad contra él.
e incluso si no lo fuera, ha logrado sobrevivir y permanecer oculto durante quién sabe cuánto tiempo mientras aumentaba su influencia en el borde exterior. Solo eso ya lo hace demasiado peligroso para un caballero o maestro común. Sus órdenes son vigilar y pedir refuerzos si ven a alguien incumpliendo la cuarentena, le aseguró Amberley. Como mínimo, eso le impedirá estudiar esos lugares como hizo con Kur. No mencionó que dichos equipos Jedi tenían órdenes de comunicarse regularmente con el templo, y que cualquier comunicación omitida se interpretaría como prueba de que Sidious los había asesinado. El consejo no estaba de acuerdo con la idea de usar a los caballeros como chivos expiatorios, pero si ese era el precio a pagar para evitar el surgimiento de otro Erebus, entonces era un precio que todo verdadero Jedi estaría dispuesto a pagar. Necesito encontrarlo, Amberley, murmuró Ciapas, cerrando los ojos mientras se dejaba llevar por el agotamiento. Si está lo suficientemente loco como para seguir los pasos de Erebus, hay que detenerlo, por el bien de todos. Y. Se estremeció, y la temperatura de la habitación descendió unos grados más mientras, por reflejo, canalizaba sus emociones en la fuerza, y no puedo vivir en la misma galaxia que alguien como Erebus. No otra vez. Amberley podía percibir su miedo, distinto, y más antiguo, que el miedo perpetuo que le infligía el motor Phobos. El emperador también había aterrorizado a Ciapas, porque el emperador había aterrorizado a todos, incluso a aquellos que habían sido tan doblegados por su poder que le habían consagrado su existencia, aunque Vitiate siempre había sido, en el mejor de los casos, un dios indiferente y egoísta. Pero el temor de Ciapas hacia el servil era más personal. Aunque al final lo había matado, el monstruo aún lo atormentaba. Había mejorado en ese aspecto durante los años que Amberley lo había conocido, pero lo sucedido en Kur le estaba trayendo de vuelta todos sus peores recuerdos. Jamás perdonaría a Sidious por eso. Comparado con los demás crímenes del señor Sith, la invasión de Naboo, el entrenamiento de Baran, el ataque a Pelia y quién sabe qué más, esto podría parecer algo pequeño e insignificante. Pero no lo era, al menos no para ella. Quizás eso significaba que no era tan buena Jedi como todos creían, pero no le importaba. Lo detendremos, le prometió ella. Solo en la sala de estrategia a bordo del Invincible, Malden trabajaba con una urgencia que aquellos que conocían al normalmente tranquilo y sereno jefe de espías habrían encontrado alarmante. El Chiss estaba rodeado de pantallas holográficas que mostraban una red de información que se extendía por todo el borde exterior y más allá. Si bien los cainitas se habían centrado en los UPS desde la declaración de guerra de Lady Bailina Tatooine, Malden era un espía demasiado experimentado como para no vigilar a la República, por si acaso decidía hacer alguna tontería. Los datos se habían recopilado de diversas fuentes desde el momento en que terminó la batalla espacial contra la flota de Baran y comenzaron los primeros interrogatorios. Una serie de conexiones unían las piezas de datos relacionadas, y para entonces, meses después, había tanta información que intentar darle sentido a todo a la vez habría vuelto loco a la mayoría de los analistas. Pero Malden no era uno de los mejores que su equipo había producido en vano. Podía leer los patrones de la influencia de los cárteles, la forma en que la Federación de Comercio y las demás megacorporaciones habían extendido sus tentáculos por el borde exterior, estrangulando el crecimiento de la región para alimentar sus propios beneficios. Y también pudo ver cómo el regreso de Arcaín no solo había sacudido ese delicado equilibrio, sino que lo había hecho añicos, lo que llevó a la cristalización de décadas de creciente resentimiento, con Peria como su epicentro. Desde los cárteles hasta las megacorporaciones y los funcionarios corruptos que los apoyaban, todos temían lo que anunciaba la cruzada de los cainitas. Un nuevo poder galáctico estaba surgiendo, y Malden estaba inmensamente agradecido por el privilegio de formar parte de él. Sin embargo, ahora mismo no tenía tiempo para deleitarse con la gloria de la información. No, ahora mismo necesitaba encontrar a Darth Sidious. Hasta el momento, el Lord Sid no había sido más que un rival del Señor del Terror, especial únicamente por el hecho de que, aparentemente, era el único que quedaba en la galaxia. Pero su profanación de Kur y su aparente disposición a abrazar la misma locura vil que Darth Erebus lo habían cambiado todo. Incluso la ascendencia estaba preocupada por Darth Erebus. Si bien no era la razón principal, su existencia influyó en que el gobierno Chiss prefiriera negociar con el Imperio Sith en lugar de desafiarlo, debido a la posibilidad de que el servil fuera enviado a subyugarlos. Lo habrían matado, de eso Malden estaba seguro, pero el precio habría sido considerable.
Y todo lo que Malden había aprendido sobre el Servil desde que entró al servicio de Arcaín solo había reforzado su opinión de que cualquiera que estuviera dispuesto a emularlo era una amenaza para toda la galaxia que debía ser eliminada cuanto antes. Tras examinar minuciosamente cada dato que había reunido, Malden volvió a su conclusión original. Maul era la pista más obvia. Era casi seguro que el guerrero Zabrak había sido instruido por Sidious, o al menos había estado vinculado a él antes de Naboo. Incluso si desconocía la identidad del Lord Sith, tendría información que podría usarse para localizar a Sidious. La existencia de un linaje secreto de Sith que había logrado ocultarse de la República y los Jedi durante 1000 años ya era bastante impresionante. Malden dudaba que pudiera existir un segundo linaje similar, aunque solo fuera porque inevitablemente habrían entrado en conflicto y uno habría destruido o absorbido al otro. Ahora bien, ¿cómo llegar a Maul? Kenobi había derrotado a Maul. Maul quería venganza, y Kenobi quería impedir que el Zabrak hiciera daño a nadie más. Y Dooku, no lo diría en voz alta, no donde los Jedi pudieran oírlo, pero el conde también quería venganza por su padawan muerto. Sin embargo, ninguno de ellos dejaría que sus deseos superaran su cautela. O mejor dicho, en el caso de Maul, los Uts que lo sujetaban con correa no le permitirían caer en una trampa obvia. Un plan comenzó a tomar forma en la mente de Malden. Era algo temerario e innegablemente arriesgado, pero, claro, también lo eran todos y cada uno de los planes que el Señor del Terror había ideado desde que el jefe de espías había empezado a trabajar para él. Estaba seguro de que el soberano de Perlia lo aprobaría una vez que Malden se lo presentara. Sentada en mi trono en la sala de audiencias del templo, miré a mi jefe de espías y me recordé a mí misma que lo necesitaba y que no podía estrangularlo a la vista del resto de mi consejo de guerra. ¿Quieren usar a nuestros invitados Jedi como cebo para atraer a Maul? Dije lentamente, asegurándome de no haber entendido mal. Para capturarlo e interrogarlo sobre el paradero de Darth Sidious. Al mismo tiempo, envían un equipo tras Nute Gunray, el virrey de la Federación de Comercio, para interrogarlo sobre la participación de Sidious en el asunto de Naboo de hace 6 años. Hasta ahora, no he tenido ningún problema con el plan. Era esa última parte la que me preocupaba. Y, mientras ambas operaciones están en marcha, ¿crees que debería liderar visiblemente otra campaña militar contra los Uts, para que los responsables de Maul no se preocupen de que se encuentre conmigo o con mi aprendiz? ¿Lo he entendido bien, Malden? Exactamente, mi señor, respondió el Chiss con perfecta profesionalidad, pero lo vi venir, y el muy canalla tuvo el descaro de enorgullecerse de haber arruinado mi cuidadosamente elaborada excusa para quedarme en Perlia, lejos del frente de batalla, mientras la flota oculta era reparada. En mi estrategia, Lorrat se quedaría aquí para defender el planeta contra cualquier posible ataque de represalia enviado por los cárteles en su ausencia. ¿Y qué papel juega el Invencible en tu propuesta? Pregunté, aunque una sensación de inquietud me decía que solo estaba retrasando lo inevitable. La nave insignia es necesaria para defender los mundos centrales de nuestra alianza, respondió Malden sin dudarlo. Al igual que Lorrat, el Comodoro Castaigne permanecería aquí, en caso de que otra flota Ud lanzara un ataque. Involucrar a los Jedi en nuestro plan parece poco probable, dijo Bailin, sorprendiéndome gratamente con su perspicacia estratégica. Hasta ahora, se han contentado con ser observadores, limitándose a brindar ayuda a los esclavos rescatados, como en Cigerría. ¿Por qué crees que participarán? Todos en esta sala saben que el Conde Dooku es un usuario del lado oscuro, respondió Malden. Cualquiera que sea el motivo de su paso a ese lado oscuro, la venganza por la pérdida de su padawan debería ser razón suficiente. En cuanto al caballero Kenobi, él es más consciente que nadie de la amenaza que representa Maul, y sabrá que, en este caso, lo necesitamos con vida, así que no creo que se oponga a ayudarnos a llevar a un peligroso criminal ante la justicia. ¿Y qué hay de Nute Gunray? Su seguridad debe ser una de las mejores de la galaxia. No me cabe duda de que cualquiera de los míos podría atravesarla como un Terantatec en un bucé, pero usted mencionó explícitamente que esto debía hacerse con discreción. Tengo la intención de llevar a cabo esa parte del plan personalmente, mi señor, respondió Malden con prontitud. Con la ayuda de algunos de mis colegas que actualmente se encuentran dispersos por el borde exterior. Como usted sabe, no es la primera vez que realizamos este tipo de trabajo. Asentí en silencio, maldiciendo para mis adentros. Maldita sea. Los Chiss lo habían previsto todo, lo cual no me sorprendió. Malden era uno de los jefes de espías más competentes del Imperio, y no solo porque la rotación de personal en ese puesto fuera solo ligeramente inferior a la de los señores Sith. Muy bien, dije.
Todos me miraban, esperando claramente mi aprobación. Estoy de acuerdo con el principio de su propuesta. Ahora bien, ¿qué objetivos tiene en mente y cómo piensa garantizar que nuestros amigos Jedi no sufran ningún daño grave y que Maul sea capturado? Una vez más, mientras Malden empezaba a explicar su plan, reflexioné. Mi reputación de liderar desde el frente y buscar los combates más desafiantes no me dejaba otra opción que abandonar la comodidad de mi hogar y lanzarme a un peligro mortal. Sin embargo, si hubiera sabido la cantidad de quebraderos de cabeza que me causaría esta operación, probablemente habría enviado a Bailin sola y, en cambio, habría dedicado el tiempo a una borrachera pública o algo parecido que habría convencido a todos de que seguía en Perlia, y al infierno con mi imagen pública de tirano severo. Fin del capítulo.